el pueblo de Israel había demandado de parte de Dios que se reconociera la tierra. Y el domingo anterior entonces hablé de cómo el reconocimiento de la tierra tenía que ver esencialmente con un acto de incredulidad, con una condición de resistencia de parte de un pueblo que iba en contravía al propósito de Dios. Así que retomamos el capítulo, pero entramos al versículo 25. Desde los versículos 25 al versículo 27 encontramos el regreso e informe de los comisionados que el pueblo esperaba con ansiedad. A partir del versículo 25 encontramos que está el regreso y también comienza a darse lo que conocemos como el informe. Pero permítanme, vamos a leer a partir del versículo 25. A partir del versículo 25. Dice: volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel. Este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negueb, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Muy bien, mis amados, aquí tenemos un cuadro más completo, aquí tenemos una visión más amplia. Volvamos al versículo 25. Los 12 hombres comisionados para ir y reconocer la tierra que Dios les había dado en promesa. Ahora, lo interesante es que la Biblia, cuando se refiere de la tierra prometida, siempre habla en presente. No es la tierra que Dios les daría, es la tierra que Dios les había dado. Ahora, si Dios les había dado la tierra, el asunto era avanzar hacia ella, era caminar hacia ella, porque no era una tierra que hipotéticamente ellos tendrían, era una tierra que ciertísimamente ellos tendrían, porque Dios ya lo había determinado de esa manera. Y en el versículo 25, después de que ellos regresan, dice la Biblia: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. 40 días estuvieron mirando la tierra, inspeccionando la tierra, tomando registro de ella en detalle, porque era importante que trajeran en detalle también un informe acerca de la tierra que iban a habitar. Algo que Dios consintió, algo que Dios permitió.
Algo que no estaba seguramente en el corazón de Dios, pero que Dios de alguna manera lo permitió. Versículo 26: y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Vamos bien, versículo 27: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente... Ahora ellos vienen y afirman que la tierra de la cual Dios les había dicho que era tierra que fluía leche y miel, ellos confirman de esta manera: la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Y ahí traen la evidencia de la fertilidad de la tierra. Habían traído un racimo de uvas, que no lo podía traer, hermanos, un racimito de uvas. Uno lo coge con 2 dedos, pero este era de tal tamaño que se necesitó 2 hombres para cargar ese racimo de uvas, para indicarle al pueblo de Israel con esa evidencia la calidad de tierra que tomarían en posesión. Así que no pudieron negar que la tierra de Canaán era fructífera. El racimo de uvas, las granadas y los higos eran una prueba ocular irrefutable de la fecundidad de esa tierra, de lo maravilloso de esa tierra. Sin embargo, el informe no era coincidente. Había una contradicción, había una inconsistencia. Porque en el versículo 32, ellos negaron lo que habían afirmado en el versículo 27. En el versículo 27, ellos dijeron que la tierra ciertamente fluía leche y miel. Pero en el versículo 32, ellos hablaron mal de la tierra. Una contradicción. No era coincidente. No había coherencia. Mis amados hermanos, allí hay una disparidad informativa. Hay una disparidad informativa. Hablaron mal de la tierra. Dijeron que era tierra que tragaba a sus moradores. Es decir, que no produciría. ¿Qué significaba esto de tierra que tragaba a sus moradores? Lo que significaba era que no produciría lo suficiente para mantenerlos. Pero además era un terreno de muy difícil manejo, una tierra complicada. ¿Cómo es posible que en el versículo 27 están hablando bien de la tierra y en el versículo 27 están hablando bien de la tierra, pero en el versículo 32 contradicen? En el versículo 32 contradicen. En el versículo 32 contradicen. Dicho de otra manera, lo que están diciendo en el versículo 32 es que esa tierra era un problema. Esa tierra era un problema. Era un problema. Esa bendición de Dios al otro lado era un problema. Era un problema. Saben, hermanos, cuando el corazón está endurecido, la bendición de Dios no tiene buena imagen. Cuando el corazón está endurecido, la bendición de Dios no luce bien, no luce atractiva. No hay nada que satisfaga, no hay nada que llene, no hay nada que le genere plena alegría a un corazón inconforme. No es suficiente lo que Dios quiera darnos. No es suficiente lo que Dios quiera entregarnos. Siempre habrá algún tipo de inconformidad.
algún tipo de inconformidad. Mis amados hermanos, este pueblo tenía tanta inconformidad que nada les satisfizo. Nada les satisfizo, nada los llenaba. ¿Usted conoce personas así? ¿Usted conoce personas así cuando una esposa tiene un hombre por esposo, al cual no ama, con el cual no está plenamente comprometida? Seguramente todo lo que este hombre haga por agradarla no alcanzará, no le alcanzará, porque el corazón de esta mujer no está allí con él. O al contrario, también cuando la mujer quiere agradar el corazón del hombre y el corazón del hombre no está allí, no habrá nada, ninguna atención, ningún detalle, nada de parte de él que satisfaga plenamente el corazón de ella. El corazón que está desposeído de la gracia de Dios siempre será un corazón inconforme. Siempre le verá el pero, el inconveniente, el faltante a todo lo demás, porque su corazón, si no lo llena el Señor, no lo llenará nada. Y como este pueblo no tenía un corazón lleno por Dios, entonces tampoco le podía llenar lo que Dios le ofreciera. De ninguna manera. Tenían inconformidad. Ahora, note usted, 4 veces hicieron referencia a los moradores de la tierra, viendo en ellos un enorme obstáculo para poseerla. Porque siempre habrá un inconveniente. Siempre. La persona insatisfecha, la persona cuyo corazón no es habitado por Dios, siempre le falta, todo le ve peros. Ve inconvenientes por todas partes. Es una desgracia, hermano. Vivir así es una desgracia. Y estos hombres vieron, escúcheme bien, estos hombres vieron 4 obstáculos. Además de la tierra es un problema y los moradores también. Los moradores que habitan esa tierra también son un problema. 4 veces hicieron referencia a esos hombres como un problema. Ahora, no aparece la palabra problema, pero implícitamente se asume o se infiere que la referencia a esos hombres indicaba un problema para ellos. Número 1, versículo 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra, es fuerte. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. ¿Hay algún problema en esta declaración? Aparentemente no. Aparentemente no hay ningún problema en esta declaración. Pero déjeme le digo esta frase. De ser un pueblo fuerte, lo dijeron con relación a ellos. Lo dijeron con relación a ellos. Es decir, estos son fuertes. Nosotros somos lo contrario. Ellos son fuertes, nosotros somos débiles. Dicho de otra manera, estamos en una gran desventaja con esos hombres. Son fuertes. Y dice, y también vimos allí a los hijos de Anac. Los hijos de Anac eran gigantes, una raza de gigantes, hombres corpulentos, enormes. Oh, mis amados hermanos, este informe ya está maluco. Ya no está bien. Este informe tiene una nota intimidatoria. Este informe tiene una nota que acobarda. Este informe tiene una nota que atemoriza. Mis amados hermanos, ellos evaluaron como si esto fuera asunto personal, como si fuera iniciativa propia. No. Este era un asunto entre Dios y ese pueblo. ¿Es fuerte? Bueno, problema de Dios.
Problema de Dios si ese pueblo es fuerte. Es que ese no es asunto mío. ¿Acaso Dios dijo que yo iría a esa tierra a medir fuerza con ese pueblo? No. Que sea fuerte es un problema de Dios, no mío. Pero ellos lo tomaron personal. Ellos lo hicieron personal, lo hicieron propio, lo hicieron suyo. Número 2, versículo 31. Dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Número 2, segunda vez que lo refieren en el informe. Segunda vez que lo refieren en el informe. No podremos. No podremos. Número 3, versículo 32. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella, en medio de esa tierra, son hombres de grande estatura. 3 veces ya. 3 veces ya. Indicando, primero habían dicho que la tierra era un problema. La tierra traga a sus moradores. La tierra no es. Qué contradicción. Versículo 27, la tierra es. Versículo 32, la tierra no es. Y luego los moradores son un problema. Y aquí va la tercera vez manifestando que los hombres de allá son más fuertes. Son hombres grandes, de gran estatura. ¿A quién estaban imposibilitando ellos? Estaban imposibilitando a Dios. Estaban diciendo: no podremos. Aquí sí hay un problema serio. No vamos a ser capaces. Número 4. La cuarta vez que ellos hacen referencia en este informe acerca de los hombres que habitaban aquella tierra y que significaban un tremendo problema para ellos. Versículo 33 dice: también vimos allí gigantes, hijos de Anac. ¿Cuántas veces lo habían dicho ya? 2 veces. 2 veces refirieron a los hijos de Anac. Es decir, ellos venían psicológicamente marcados, amedrentados, apocados, acobardados, venían de la tierra que debían reconocer. No los inspiró el haber visto una tierra fecunda, una tierra maravillosa. No los motivó. No, ellos se detuvieron en los inconvenientes. Ahora déjeme le digo una cosa: Dios no nos da bendiciones, en su mayoría, que no tenga de por medio obstáculos. No, hermano. Dios no está diciéndote: abre la boquita que te llevo el bocadito. No, hermano. Usted tendrá el bocado, pero tendrá que ir a buscarlo y esforzarse para conseguirlo. Pero no olvide que el bocado siempre será una bendición de Dios. Siempre. O más bien, la mayor parte de las veces, la bendición viene habiendo sorteado un obstáculo de por medio, habiendo sorteado un inconveniente de por medio. Lo que ellos querían decir con este informe, porque fueron enfáticos: los hombres de allá son un problema, son grandes, son fuertes. Son hombres que intimidan, son hombres que aterrorizan, son hombres que producen miedo. Qué tremendo, mis amados hermanos. Pero cuando vemos este cuadro bíblico, de alguna manera nos identificamos con él. También nos hemos detenido en el camino por cobardes muchas veces. Y me temo que ha habido muchas bendiciones desperdiciadas. Me temo que la iglesia muchas veces se ha quedado corta en la conquista de lo que Dios ya nos ha entregado. Me temo que somos muy pusilánimes, muy cobardes en muchos momentos de la vida.
Mis amados hermanos, lo que ellos querían decir con este informe es que con la conquista de esa tierra era casi imposible, de tal manera que ni siquiera deberían intentarlo. Ni siquiera deberían intentarlo. Allá no tenemos nada que hacer. Esa es una tierra sin futuro. Más o menos. ¿Qué vamos a ir a hacer a esa tierra? ¿Es una tierra sin futuro? Esta es una marcha inútil. Ustedes verán muy a menudo cómo el pueblo de Israel quiso devolverse en el camino. Saben, hermanos, el cobarde no tiene futuro, porque el cobarde mantiene anclado en el pasado. Siempre vive de sus recuerdos. Se lo pasa rumiando sus nostalgias, lo que pudo haber sido y nunca fue. El pueblo de Israel quiso devolverse más de una vez. Quiso regresarse más de una vez. Es lamentable, hermanos. El mensaje de estos hombres a toda la nación era más o menos el siguiente. Permítame. El mensaje era más o menos el siguiente: estamos avanzando hacia el matadero. Oye, pueblo, estamos avanzando hacia el matadero, porque los hombres que nos aguardan allá son grandes, porque los hombres que nos aguardan allá son fuertes, porque los hombres que nos aguardan allá son poderosos, porque la tierra que nos aguarda allá traga a sus moradores. ¿Sabe qué significa esto? Esta es una marcha suicida. ¿Me escuchó, iglesia? El informe era más o menos ese. Esta es una marcha suicida. Es una locura. ¿A dónde nos ha traído Moisés? ¿Hacia dónde nos lleva? El informe encajaba perfectamente con la sospecha del pueblo. Porque cuando el pueblo le pide a Moisés que envíe espías, es porque el pueblo tenía duda de que esa tierra fuera tan buena como Dios había dicho. Así que el informe encaja perfectamente con lo que el pueblo sospechaba. Ellos no creían que la tierra fuera tan buena, que aquí está más del 80% de los que fueron, de los enviados, de los comisionados, que en efecto están informando que esa tierra es todo un problema. Ahora, ¿quién quiere caminar hacia un problema? Nadie quiere caminar hacia un problema. Nadie quiere caminar hacia una supuesta bendición que es bien engorrosa, bien difícil, bien compleja, pero que además mi vida está en riesgo. Ese fue un mensaje para frenar. Fue un mensaje para desestimular a toda una nación. Fue un mensaje para acobardar a un pueblo que ya, por cierto, venía acobardado, apesadumbrado. Mis amados hermanos, Dios nos ha dejado promesas. Saben, hermanos, yo les he dicho en otras ocasiones que yo no hago énfasis en las promesas. De tanto en tanto hablo de promesas, pero no me gusta mucho hablar de las promesas, porque muchos se quedan ahí encaramelados. Porque para mí es claro, usted vive en obediencia, usted camina para el Señor, usted está viviendo conforme Dios quiere. No se preocupe por las promesas, que aunque no las pida, les llegan. Le van a llegar. ¿Saben, hermanos? El pueblo escuchó de ellos lo que quería escuchar. El pueblo escuchó de ellos lo que quería escuchar.
porque ellos estaban caminando hacia donde no querían llegar. Y es que caminar hacia donde no se quiere llegar es muy difícil. ¿Usted ha caminado alguna vez hacia una parte, hacia una cita a la que no quisiera llegar? Le recuerdo por lo menos una. Cuando usted va a odontología, va con mucha alegría. No quisiera usted devolverse en el camino, ¿verdad? Usted camina con agrado a donde no quiere llegar. Hola. Hola, iglesia. Usted camina hacia donde no, con agrado hacia donde no quiere llegar. No, no. Nadie avanza con agrado a donde no quiere ir. Y el que camina hacia donde no quiere llegar, buscará toda la forma de evadir el camino, de retrasar la llegada, de esquivar todo, de mostrar los inconvenientes, pero de ninguna manera acelerar el paso. Nunca. Mis amados hermanos, un cristiano nunca arribará a su destino de bendición. Escúcheme bien, se lo repito. Un cristiano nunca arribará a su destino de bendición si camina en resistencia a Dios. Yo no sé si usted se hace la reflexión de tanto en tanto, si yo pudiera devolverme en el tiempo. ¿Se lo ha dicho alguna vez? Si yo pudiera devolverme en el tiempo, porque luego se da cuenta que la bendición se le quedó allá atrás y ya no la puede recoger. Los enamorados perdieron de repente una buena oportunidad y se llevaron lo peor. Y miran atrás y dicen: qué pena, ya no puedo. El negocio que se debió haber hecho, pero que no se hizo, y otro lo hizo, y el que lo hizo cogió palo arriba, y la oportunidad se la dio el Señor a usted y usted la desechó. Y hay mil formas de mirar atrás y de darnos cuenta que allá atrás perdimos la senda hacia la bendición y nos quedamos rezagados, porque nunca un cristiano nunca arribará o llegará a su destino de bendición si camina en resistencia con Dios. ¿Ha conocido esos casos? No se meta con el negocio. Ese negocio no me da tranquilidad, le dice papá, le dice mamá o le dice el amigo, y él se mete. Tenga, lleve. Por lo general el camino, escúcheme bien, por lo general el camino hacia la bendición es duro, es difícil. Por eso caminamos en lo que nos gusta y porque nos gusta. Porque el camino hacia la bendición siempre es duro. Déjeme le digo una cosa, hermanos. Dios no nos ha dejado nada fácil. Hola. Dios no nos ha dejado nada fácil. Cuando a usted le prediquen de algo así tan facilito, como lo cree, lo declara, lo confiesa y lo tiene, mentira. No es así. Esto no es algo automático. De ninguna manera. No, Señor. Dios no da sin formar el carácter. Dios no da sin estructurarnos espiritualmente. Porque Dios no es un padre irresponsable que le está dando a todo hijo que le pide simplemente porque le pide. Usted quiere malcriar un hijo, consiéntalo en todo lo que le pide. Tan pronto le pida, dele, y le diré qué tipo de holgazán y de ogro tendrá con el tiempo. Dios no es un padre irresponsable. Él nos lleva hacia la bendición, pero a veces por el camino más difícil. ¿Y sabe por qué Dios nos lleva a veces por el camino más difícil hacia la bendición? Para que cuando usted la tenga, la aprecie, le dé gracias a Dios, le dé la gloria. Aleluya. ¿Saben, hermanos? Realmente nada era un problema
Vuelva a ese cuadro bíblico, a esa escena. Realmente nada era un problema aparte del pueblo mismo. ¿Cuál era el problema? ¿La tierra? ¿Para dónde iba? No, el pueblo que iba hacia esa tierra. ¿Cuál era el problema? ¿Los hombres grandes que estaban allá? No, los que estaban caminando hacia esos hombres grandes. ¿Cuál era el problema? ¿El desierto? No, el desierto no era el problema. El problema era ese pueblo. ¿Cuál es el problema? Tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu trabajo, lo de aquí, lo de allá. Probablemente el problema seas tú mismo y no te des cuenta. Como este pueblo no se dio cuenta, porque no somos tan diferentes. Saben, hermanos, que somos una emulación casi que perfecta de lo que ese pueblo era. El pueblo era el problema. Era el problema para que Dios obrara. Ellos eran el problema. Creo que el problema, además del pecado, de la rebeldía que estaba enquistado en el corazón de este pueblo, que estaba encarnada esta rebeldía, además de ese problema de la rebeldía, también comprendía una mentalidad de esclavitud que traían consigo. No olviden que ese pueblo fue un pueblo domesticado al servicio, rendido al servicio, entregado a la servidumbre. Era un pueblo que había sido esclavizado ya por varias generaciones, porque un pueblo que es esclavizado por alrededor de 400 años es un pueblo que ya tiene la generación siguiente, ya trae hasta en su médula, ya trae ese pensamiento de esclavitud. Ese era un gran problema que ese pueblo traía. Traían una enorme mentalidad de esclavitud con ellos mismos. Esa muchedumbre reflejaba un sentimiento de autocompasión permanentemente. Pobrecitos nosotros, no tenemos agua. Pobrecitos nosotros, no tenemos carne. Pobrecitos nosotros en el desierto. Pobrecitos nosotros que vamos hacia una tierra desconocida y hostil. Pobrecitos nosotros. Pero este miserable de Moisés, ¿para dónde nos lleva? Pobrecito de nosotros. Eso es típico de alguien que sufre algún tipo de esclavitud. Autocompasión. Y tenían una identidad sin dignidad. Tenían una identidad sin dignidad. Es decir, por no decir de alguna manera que no la tenían. Que no la tenían. Veamos algunas características que reflejaban la minusvalía de este pueblo, mostrando así el efecto de la esclavitud vivida por varias generaciones. Déjenme les muestro. En esta mañana veremos unas dos. Las siguientes las veremos el próximo domingo. Características clarísimas de minusvalía de este pueblo, que reflejaban, sí, la condición o la marca de varias generaciones ya. Número 1, versículo 31. Allí encontramos la frase no podremos. La frase no podremos es una manera de autodescalificarse. Es una manera de desaprobarse a sí mismo. No podremos. Como el esclavo es dependiente, 100% dependiente, no tiene confianza en sí mismo. ¿Saben, hermanos? El esclavo no tiene confianza en sí mismo, porque es que el esclavo no es dueño de sí mismo. El esclavo nunca vive en sí mismo. El esclavo vive, sí, para la voluntad, para los deseos, para los propósitos de su amo.
Entonces, una persona que no puede desarrollar autoconfianza, no la puede desarrollar en su estado de esclavitud. Se vuelve dependiente 100%. Y si cambia de señor, seguirá pensando como le enseñó el primero. Y ellos habían cambiado de señor. Primero fue Faraón y después fue Jehová, el Dios de sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Primero habían tenido un amo y señor, Faraón. Ahora tenían a un señor diferente. Cambiar a la disposición de ambos señores, de un señor a otro, mutar del uno al otro, era una tarea supremamente difícil para alguien que tiene una mente domesticada, una mente totalmente subordinada y direccionada al propósito de un señor. Y saben, hermanos, el primer señor que ellos tuvieron fue Faraón. ¿Cómo los trató Faraón? ¿Qué dice la Biblia? Faraón los trató con dureza. Los tenía en servidumbre, en plena esclavitud. Pero la Biblia dice que a Faraón no le hicieron resistencia. ¿O sí? A Faraón no le hicieron resistencia. No hubo un paro cívico. No hubo una marcha por Egipto. No hubo una protesta del pueblo. Faraón decía y el pueblo obedecía. El pueblo no objetaba ninguna disposición de parte de Faraón. Ese fue el primer señor que esta generación conoció. Pero Dios los libera de ese señor de esclavitud, de ese señor opresor, de ese verdugo miserable. Y Él, que los trató con amor y misericordia, sí le protestaron todo el tiempo. ¿Se da cuenta, hermanos, lo que dice por ahí el dicho? ¿Ah? Hay un dicho por ahí que dice que la buena vida cansa, pero la mala amansa. Tiene sentido aquí en este caso. Faraón los trataba severamente. Trabajaban, no tenían salario. La ración alimentaria era escasa. Tenían que estar cosiendo ladrillo todo el tiempo, haciendo el ladrillo y llevándolo y haciendo toda obra de construcción en Egipto. Y sin embargo, a Faraón no le protestaban. Dios los libera de ese yugo, los saca por el desierto, hace maravillas con ellos, los mantiene bien y plenos, y a él le protestan. Esa es la condición natural del hombre. Esa es la condición natural del hombre. Y no lo mire como el pueblo de Israel allá unos siglos atrás. Mírelo como su propia realidad, porque yo ya lo he visto como mi propia realidad. ¡Qué complejos somos! ¡Qué difíciles somos! Mis amados hermanos, no podremos. Esta frase es muy interesante si se tiene en cuenta que ni siquiera lo habían intentado. ¿Cómo es que no podremos si no lo hemos intentado? ¿Cómo es que no podremos si no le hemos metido ganas al asunto? ¿Cómo es que no podremos? Siempre recuerde esto en esta mañana, hermano. El camino hacia la bendición no es fácil. No es fácil, pero si usted camina hacia la bendición en obediencia, si usted camina hacia la bendición en integridad, usted llegará sin menos problemas. Pero si usted a ese caminar hacia la obediencia le mezcla, le mete su rebeldía, le mete su caprichito, y hace las cosas a su manera, déjeme le digo, cuando menos se dé cuenta, usted está a kilómetros de distancia de la bendición. Con toda seguridad, porque yo no encuentro en la Biblia que Dios bendiga al desobediente, al resistido,
al endurecido, al indiferente. No encuentro en la Biblia tal cosa, por lo tanto, no existe. No podremos. No lo habían intentado y ya no podían. No podemos es una expresión de autoanulación, sobre todo cuando me creo incapaz de lo que no he intentado. Cuando me creo incapaz de lo que no he intentado. Ahora, yo puedo entender la razón por la cual ellos se sentían inhabilitados, porque es que sin Dios no es posible. De alguna manera ellos están expresando implícitamente que Dios no estaba con ellos. Y déjeme le digo una cosa, hermanos. Dios estaba con este pueblo solo por Moisés, Aarón, María, Josué y Caleb, y no sé, de pronto unos poquitos, pero no por todo el pueblo. Es más, en algún momento Dios le dijo a Moisés: ¿sabes una cosa? Hazte para un lado y voy a destruir esta muchedumbre, la voy a acabar, la voy a aniquilar. Es como si Dios hubiera visto una plaga, porque lo que se acaba es una plaga. Hola, lo que se acaba es una plaga. Y es como si Dios hubiera visto en ese pueblo una plaga, y le dice a Moisés: ábrete, porque voy a destruir a este pueblo. Es decir, voy a acabar con esta plaga. Perdónenme ahí la exageración. Voy a acabar con este pueblo, pero yo te daré a ti un pueblo dócil, un pueblo diferente, un pueblo digno de tu liderazgo, un pueblo digno de tu esfuerzo. Bueno, podríamos interpretarlo de muchas maneras. Miren, amados hermanos, no podremos subir contra aquel pueblo. No podremos subir contra aquel pueblo, como si el asunto fuera de ellos y no de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Para el que cree todo es posible. ¿Qué dice la palabra? ¿En quién está la fuerza y el poder? ¿Ah? Naturalmente sin el Señor no podemos. Ellos no pudieron, nosotros tampoco podríamos. Sin el poder de Dios no se puede. Separados de mí nada podéis hacer. Ese es un principio. Esa es una premisa para el pueblo de Dios. Qué ajenos somos a los propósitos de Dios cuando estamos mal con Él. Es imposible hacer propio lo que es de Dios cuando estamos en rebeldía. Dios quiere que hagamos suyo, o Dios quiere que hagamos nuestro lo que es suyo. Lo que es suyo, Dios quiere que lo hagamos nuestro. Pero eso no surge así porque sí, hermano. Eso surge de una vida de oración, de una vida de compromiso, no de una vida carnal y miserable como muchas veces la vivimos. Mis amados hermanos, ellos dijeron: no podemos. Y en efecto, no pudieron, porque esta generación no entró. Esta generación no pudo. No pudo. Ahora, ¿es cierto que no podemos cuando las cosas no están en el orden de Dios? Eso es cierto. A usted no le sirve que confiese y declare: todo lo puedo en Cristo, y que declare todos los textos que le dan a usted supuestamente el poder para hacer las cosas. Miren, hermanos, le voy a decir: la Biblia es palabra viva, pero no tiene poder en una boca muerta. Una palabra viva no tiene poder en unos labios muertos. Si su corazón está muerto, no le sirve pronunciar la palabra. Es que yo declaro: no, hermano. Párese en la cabeza, haga lo que quiera, hermano. Usted declara, y esa declaración le sirve para nada, para nada y para nada, si su corazón no está en línea con Dios.
Eso que nos quede claro en esta mañana, iglesia. ¿Saben, hermanos? Porque Dios no bendice incondicionalmente. Alguien dice, mira, hermano, es que Dios cuando nos bendice incondicionalmente. ¿Dónde está eso en la Biblia? Incondicionalmente quiere decir que Él te bendice si estás en santidad y te bendice si estás en pecado. Eso sería una incondicionalidad de parte de Dios. Eso no existe en la Biblia. Le voy a dar un ejemplo. Venga conmigo a Josué. Venga conmigo a Josué. Josué capítulo 1, versículo 5. Le voy a colocar este ejemplo aquí rápidamente. Josué 1:5 dice así la palabra del Señor. Dios le dijo a Josué, versículo 5, nadie es que, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¡Qué maravilla! ¿Qué le dijo Dios a este varón? Nadie te podrá hacer frente. Ahora, se supone que Dios, si es incondicional, ahora, claro, Dios es un Dios inmutable, hermano. Lo que Dios dice es veraz. Pero no me confunda la inmutabilidad de Dios. No me confunda los términos de que Dios es inmutable a que Dios es incondicional. No, hermanos. Él no camina con el impío. Él está bravo, enojado, airado todos los días con el impío. Y el día de hoy no es la excepción. Ahora mire que en el capítulo 1, versículo 5, Dios le dice, nadie te podrá hacer frente. Sin embargo, ahí en el capítulo 7, versículo 11 y 12 dice así: Israel ha pecado. Ustedes recordarán que aquí está Josué peleando contra Ai, un pequeño pueblo que debía ser conquistado también después de Jericó. Pero resulta que Dios les había dicho, no tomarán del anatema. Ustedes van a destruir ese pueblo, no tomarán nada de allí. Y dice la Biblia que un hombre llamado Acán tomó del anatema. Y cuando tomó del anatema, siendo un pueblito pequeño, mira lo que dice la Biblia: e Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. ¿Cómo es eso? No dijo en el capítulo 1, versículo 5, nadie te hará frente. Y aquí está diciendo, y ustedes no podrán hacer frente a sus enemigos. ¿En qué consiste la diferencia? La diferencia consiste en que aquí habían pecado y Dios no respalda. Escúcheme bien, Dios no trae la bendición, no da la victoria cuando tú te pasas de la obediencia a la desobediencia, de la santidad al pecado. Olvídate. Olvídate. Te va a alcanzar el dolor, la miseria, la ruina y todo lo demás. Porque, hermanos, con Dios no se juega. ¿Es claro, iglesia? Hola. Yo sé que esto no despierta amenes. Pero déjeme le digo, no es otra la ruta. No es otra la ruta. Yo creí que podía avanzar con el número 2, pero me quedo aquí en esta mañana. Iglesia, ahí está la diferencia. Dios le dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente, y luego Dios le dice, ustedes no le podrán hacer frente a ningún pueblo. Límpiense. ¿Sabe qué hizo el pueblo? Permítame le cuento la historia, así ligeramente. Cuando ellos fueron a conquistar,
Cuando ellos fueron a conquistar a Ai, ya traían un pecadito, un tremendo pecadito, ¿no? Tremendo pecado de Babilonia, porque ellos habían, Acán había tomado de Babilonia un lingote de oro, un manto babilónico, había tomado unos recursos que le eran prohibidos. Y todo aparentemente estaba bien. Usted puede decir, oiga, ¿cómo me salió bien la primera y por qué no me sale bien la segunda? Pregúntese qué hubo entre la primera y la segunda, porque ahí está el problemita. Así que cuando llegaron a tomarse ahí, dice la Biblia que ya traían el tremendo problema, ya Dios se había apartado de ellos. Vencieron a Jericó, que era una ciudad fortificada enorme, poderosa, y la que era pequeñita los puso a correr. Mataron 30 hombres y los echaron a correr. ¿Hubo diferencia de logística? No. ¿Problema de logística? No. ¿Problemas de hombres en desigualdad? No. ¿Cuál fue el problema de la derrota? Pecado. No ha cambiado, iglesia. No ha cambiado. No ha cambiado. La gran derrota del hombre está en su pecado. La gran derrota del hombre está en su pecado. Por eso, hermanos, el mayor enemigo y el mayor problema que usted tiene es usted. Usted es el mayor problema para usted mismo. Yo tengo plena conciencia de esa verdad en mi vida. El gran problema en mi casa o en cualquier parte donde me mueva, ni es mi esposa ni es mi hijo. Ellos pueden ser un problema secundario, pero el problema primario en mi vida soy yo. Porque aunque los demás marchen mal, si yo marcho bien, la bendición me vendrá. De tal manera que el problema grande termino siendo yo mismo. Iglesia, ¿hacia dónde caminamos? Y como les dije el domingo pasado, no importa hacia dónde caminemos, a algún lugar llegaremos. Sin embargo, yo no quiero llegar a un lugar así porque sí. ¿Usted quiere llegar a un lugar indeterminado? Hola. ¿Usted quiere llegar a un lugar indeterminado? Camine como quiera, viva como quiera, muévase como quiera, haga lo que le venga en gana y usted llegará a algún lugar, pero llegará. No vaya a creer, hermanos, que porque no nos decidimos a caminar con Dios, no estamos caminando y por lo tanto no vamos a ninguna parte. No, Señor, estamos caminando porque la vida cada día es un día de camino. ¿A dónde esté caminando es su problema? ¿A dónde lo quiere llevar el Señor? Es otra cosa. Coincide hacia dónde camino con hacia dónde me quiere llevar Dios. ¡Qué maravilla! De eso se trata. Si no hay coincidencia entre mi caminar hacia el lugar donde Dios me quiere llevar, problema mío, problema suyo, hermano. Colóquese de pie. Que transforma